Tenemos una esperanza tan fuerte y segura, como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, bendiciones mis hermanos. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura el día de hoy la ubicamos en Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos un poco acerca de qué estoy hablando. Y el pasaje que hemos leído nos habla acerca de lo que debe abundar en nosotros cuando conversamos, lo que hacemos unos a otros. Podemos reunirnos en un grupo de personas y conversar de muchos temas, ¿verdad? El tema de moda, el auge político y de pronto hasta confrontaciones, porque es triste ver que en épocas electorales los hermanos se enfrentan unos a otros por distinciones de pensamiento y filosofías, por posiciones de ver y de juzgar las cosas de acuerdo a una inclinación política. Y esto causa división entre los hermanos, enojo, y la ofensa a veces produce hasta separación, enemistad, distanciamiento. Entonces debo meditar en qué estoy hablando, cómo me recomienda la palabra de Dios que debo hablar. Leíamos ayer el pasaje de Efesios en el capítulo 4 y leíamos cómo la palabra del Señor nos animaba a que ninguna palabra corrompida saliera de nuestra boca, que nuestro dialogar sea correcto, sea siempre en el espíritu, que cuando hablemos con el hermano estemos hablando siempre con la verdad, hablando entre vosotros con salmos. Si nos reunimos un grupo de creyentes, la conversación que debe primar o abundar será acerca de lo cuán hermoso es la salvación y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces nos sorprendemos cuando vemos a un hermano conversando acerca de los pasajes de la Biblia que ha leído, de cómo se emociona al decir lo que Dios le ha comunicado a través de la palabra, los milagros que ha visto. De eso es que nosotros debemos compartir, debemos hablar con el hermano. Recordemos que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, que nuestra conversación debe ser agradable, una conversación buena que produzca edificación y cause gracia al oyente. El que me oye conversar debe sentir que algo diferente está en mí. Y esa recomendación de la palabra de Dios, cuando los creyentes nos unamos, si alguien llega con una conversación pesada para criticar de otra persona, para murmurar, para escandalizar a los demás con respecto a temas impropios, indecorosos, chistes de doble ánimo y, como decimos nosotros, de diferentes colores, nosotros debemos ser
eh, castos en nuestra manera de hablar, prudentes, decorosos. Y para que abunde eso en nosotros debemos procurar hacer disciplina en nuestras conversaciones, conversar acerca de la palabra de Dios. Dice que conversemos acerca de los salmos, cantemos himnos, compongamos cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y siempre dando gracias a Dios porque Él es nuestro proveedor de la salvación. En la traducción PDT, Efesios capítulo 5, versículo 19, se traduce así: anímense entre ustedes con salmos. Me gusta como lo dice acá, porque si veo a un hermano desanimado, desmotivado, deprimido o pasando necesidades, ¿cómo le debo animar? Debo animarle con la palabra de Dios. Anímense entre ustedes con salmo. Y el hecho de animarnos es porque en algún momento podemos llegar a sentir desánimo. El desánimo no es sinónimo de que estoy apartado de Dios, sencillamente me siento desanimado, desmotivado. Pero viene el hermano que es más espiritual y entonces motiva con la palabra, con himnos y con cantos de alabanza. Entonces, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor. Nos dice que cantemos en todas estas acciones, animar, cantar, alabar, dar gracias. Se está usando la palabra. Se está haciendo acción de hablar. Hablo para animar a los hermanos. Doy la palabra de Dios, les animo con salmos, canto himnos, canto alabanzas a Dios. En todo estoy usando la lengua, porque la lengua es ese miembro que está ahí en la boca para producir el sonido. Y a través de ese miembro que Dios nos ha dado, que Él es una masa de carne ahí, pero el cómo yo la conecto con el reino de Dios y con la palabra de Dios para traer vida, para llamar las cosas que no son como si fueran, para declarar la presencia de Dios. Y uso la lengua para dar gracias. Dice, siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud también es algo que yo hablo, lo expreso con hechos, pero también lo expreso con palabras. Así que en esta mañana, esta reflexión nos está llamando a prestar atención qué hablamos. Cuando descargamos lo que tenemos en nuestra vida hacia una persona, de pronto con palabras duras, fuertes, le decimos todo lo que se nos viene a la mente, cuidado, porque podemos estar hiriendo. Eso se puede convertir en palabras corrompidas, aunque no usemos ni siquiera el lenguaje soez. Recuerde que las palabras corrompidas son las que no producen gracia, son las que incomodan, las que hieren. Son aquellas que van acompañadas de las acciones que no edifican. Pero una palabra a tiempo que produzca gracia, que produzca edificación, que esa palabra que causará que el otro que me escucha sienta y perciba a Dios en lo que digo. Hemos visto que si tenemos dificultades para eso y somos dados a hablar lo que se nos viene a la cabeza, como que tenemos desconectada la lengua del corazón de Dios. El Señor nos muestra la expresión de Isaías y Él dice, el Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar, palabra de sabiduría al cansado, para saber consolar a los tristes. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa lengua de sabios y que mañana tras mañana Él despierte nuestro corazón
para aprender a oír su palabra y para aprender a hablar conforme Él lo haría. ¿Qué haría Jesús en determinado momento? ¿Qué respondería? Entonces, nosotros somos llamados esta mañana en esta breve reflexión a animarnos, a fortalecernos cuando nos reunamos entre cristianos y aún con aquellos que no conocen de Cristo, siempre puedan ver en nosotros una palabra de bendición, de aliento, de fortaleza. Oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Te entregamos nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra rapidez para hablar, Señor. Te pedimos que nos ayudes a conectar nuestra lengua con el reino de los cielos. Despierta nuestro oído para oír tu palabra y toma nuestra lengua para hablar palabra de sabiduría al cansado. Ayuda, Señor, para que entre nosotros nos animemos mutuamente y nos fortalezcamos unos a otros a través de la palabra, de la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano. Desear que la gracia de Dios sea sobre su vida y que este día puedas sentir su presencia tan real y tan palpable, que puedas saber que nadie te vaya a apartar de lo que estás sintiendo, porque nadie podrá negar lo que tú estás sintiendo. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.